Buenos días. El tema asignado de la exposición de hoy es fotosíntesis en las plantas C3, C4 y CAM. Mi equipo está conformado por Ángeles Grandes Itlali, González Chávez Brenda Karina, Palomino Hernández Héctor Ulises, Vázquez Martínez Daniel y su servidora Couto Sandoval Andrea Gabriela. La fotosíntesis, como nosotros sabemos, es el proceso bioquímico mediante el cual las plantas convierten materia inorgánica en materia orgánica, aprovechando la energía proveniente de la luz solar, siendo así el principal proceso de la nutrición no solo de las plantas, sino también de otros organismos autótrofos dotados de clorofila. Yo les hablaré sobre las plantas C3. Las plantas C3 son plantas que no tienen adaptaciones fotosintéticas para reducir la fotorrespiración. El primer paso durante el ciclo de Calvin es la fijación de dióxido de carbono mediante el rubisco. Y las plantas que usan solo este mecanismo de fijación de carbono son las plantas C3, debido al compuesto de 3 carbonos, el ácido fosfoglicérico, que produce la reacción. Cabe mencionar que casi el 85% de las especies de plantas en el planeta son C3, como es el arroz, el trigo, la soya y todos los árboles. Me presento, soy Daniel Vázquez Martínez y hablaré acerca de plantas tipo C4. ¿Qué son? Son plantas que tienden a habitar zonas áridas y se caracterizan porque en ellas el producto inmediato de la fijación del CO2 es en una molécula de 4 carbonos, por lo que se le da el nombre a este grupo. Se conocen alrededor de 18 familias de monocotiledóneas y dicotiledóneas. Algunos de estos grupos son la Amateraceae y la Chinocae. ¿Son numerosas entre las gráneas? Las más conocidas son los cereales originarios de países cálidos, maíz, surjo, mijo y la caña de azúcar. Se caracterizan por su origen tropical, climas cálidos y su amplia distribución en ambientes xerófitos. Se les denomina plantas tipo 4 o plantas con síndrome C4 porque son morfológicamente, fisiológicamente y bioquímicamente diferentes a las plantas de tipo C3. Una diferencia morfológica encontrada en las plantas tipo C4 es que la anatomía es de tipo Crank. Una diferencia fisiológica es que en las plantas tipo C4 la fase del proceso fotosintético se lleva a cabo en los cloroplastos de células diferentes. Y una diferencia bioquímica es que las plantas de tipo C4, previo al ciclo de Calvin, llevan a cabo una ruta metabólica llamada ciclo de Hachi-Flash, donde las moléculas aceptoras del CO2 es de un átomo de 3 carbonos, dando lugar a un átomo de 4 carbonos, donde también se le denomina el nombre de plantas tipo C4. Si bien en estas plantas encontramos algo que se le denomina como mesófilo, que son unidades formadas o en forma de anillo alrededor de la célula. Poros especiales o estromas son poros diminutos en toda la planta, regulando el movimiento de líquidos y gases de la hoja. Durante el proceso de estas plantas logran permanecer en climas cálidos y gracias a este el CO2 y el oxateslato y el NDA forman algo denominado como malato, que este malato es muy importante en estas plantas ya que se difunde fuera del cloroplasto, se difunde a lo largo de las células mesófilas y da lugar a la energía. Sería como NADP, NADPH2 y el piruvato. Si bien en la fotosíntesis las plantas C4 inicialmente fijan el dióxido de carbono a bajas concentraciones de las células mesófilas en la forma de compuesto de 4 carbonos usados en la energía liberada de la hidrólisis de un ATP por cada dióxido de carbono fijado. El dióxido de carbono es liberado después de las células de la vaina de Haas de la hoja, deteniendo lugar a las reacciones de ciclo de Calvin-Benson. El proceso consiste en la captación del dióxido de carbono en las células mesófilas de las plantas, pero el CO2
en vez de ser utilizado inmediatamente en el ciclo de Calvin, reacciona al PEP, que es el fosfoenolpiruvato, y gracias a la catálisis de la enzima fenolpiruvato carboxilasa. Si bien, como lo mencioné anteriormente, las plantas de tipo C4 inicialmente fijan el CO2 de las células mesófilas que forman compuestos de 4 carbonos y después son liberadas en forma de CO2 en las células de la vaina de Haas. Lo importante en esto es que hay un requerimiento adicional de ATP por cada dióxido de carbono utilizado en esta ruta. Si bien las plantas de tipo C4 primero hidratan el CO2 usando anhidrasa carbónica, enseguida lo convierten en un compuesto de 4 carbonos e inmediatamente el fosfonolpiruvato carboxilasa, que es un PEC, y lo descarbonizan inmediatamente el uso de unas 3 enzimas. La enzima málica depende de la NAD o NADP, o dependiente de NAD, que puede transformarse en una MNAD, o fosfonolpiruvato carboxilasa, que es una PET carboxinasa. Un ejemplo de plantas que pueden utilizar este tipo de mecanismos son la caña de azúcar, el maíz y el sorgo, que usan la MNADP. Si bien, culminando con estas plantas son más abundantes dentro de todos los ecosistemas, ya que soportan más los climas cálidos o climas fuertes, como lo es el maíz. Aquí en México el maíz se da abundantemente gracias a este tipo de adaptaciones que la planta ha hecho y que ha perdurado dentro de estos climas. Si bien, eso sería todo por mi parte, continuamos con mi compañero. Tardes o noches, o en la hora que usted esté divisando la presentación. Yo soy Héctor Palomino y me tocó el tema de las plantas CAM. Las plantas CAM son uno de los temas más curiosos dentro de las plantas, ya que este tipo de plantas suele vivir en zonas desérticas o casi desérticas, con temperaturas que sobrepasan los 40 grados Celsius, y en zonas que, como lo dije, áridas, hay muy poca lluvia. Las plantas CAM desarrollaron un metabolismo llamado metabolismo ácido de las crasuláceas. Se le llama de las crasuláceas, puesto que en estas plantas fue donde se descubrió por primera vez este tipo de metabolismos. La mayoría de plantas que conocemos absorben y fijan el dióxido de carbono durante el día, pero en las CAM se separa este proceso en dos. Durante la noche absorben el CO2 que han utilizado en la fotosíntesis y lo guardan en las vacuolas en forma de ácido málico. Las vacuolas, compartimentos cerrados y limitados que sirven para contener. Al día siguiente se libera el CO2 y se utiliza para la formación de los hidratos de carbono durante la fotosíntesis. Al día siguiente, como lo dije, se libera el CO2 del ácido málico y los hidratos de carbono en el ciclo de Calvin. Durante el día, la formación y descomposición de los ácidos dicarboxílicos y la cantidad de los protones asociados en el cambio del día y noche también se le conocen como metabolismo de ritmo ácido diurno. La ventaja del mecanismo CAM es que las plantas durante las horas calientes mantienen sus estomas cerrados. Por ello se reduce considerablemente la pérdida de agua por transpiración y aún así se puede tener suficiente cantidad de CO2 para el uso del ciclo de Calvin. Además, las plantas con metabolismo CAM tienen una ventaja en respuesta a bajas concentraciones de CO2, como se puede ver en las plantas de agua dulce que viven sumergidas. Se ha comprobado que este tipo de metabolismo solo se encuentra en aquellas que contienen clorofila. El metabolismo de ácido de crasuláceas es llevado por la familia Crasulaceae, de donde fue descubierto, como lo dije anteriormente. Se ha descubierto que de las familias de plantas CAM existen más de 34 familias distintas con 343 géneros y se cree que se encuentran más de 16.000 especies en todo el mundo.
De las más populares son el aloe vera, el agave, las ananas, las clusias, las suculentas y las euforbias. Como puede observar hay un esquema de una foto microscópica de las hojas de una piña. La piña también se encuentra en esta categoría de plantas. Podrá observar que tanto sus tipo de paredes, el grosor de las paredes, como la constitución como tal de la fibra de las hojas es muy distinta debido al proceso que tiene que llevar para la acumulación del agua. Eso fue mi tema y seguimos con mi compañera Karina, que le explicará las diferencias entre las plantas C3, C4 y CAM. Mi nombre es Brenda Karina González Chávez y yo daré ejemplos de C3 y C4. Recordando un poco, las plantas C3 son aquellas plantas normales que no tienen adaptaciones fotosintéticas para reducir la fotorrespiración y que solo el 85% de las especies de plantas del planeta son C3. Entre ellas encontramos lapacho, algarrobo, palo borracho, eucaliptus, piña, jacaranda, espinacas, maní, algodón, trigo, arroz, cebada, soya y todos los árboles. Cabe mencionar que las plantas C3 necesitan climas templados, sombreados, fríos y húmedos. Y las plantas C4 son las que sus reacciones son dependientes de la luz y el ciclo de Calvin están separadas físicamente. Y solo el 3% de todas las plantas usan esta vía, en las cuales encontramos el maíz, caña de azúcar, mijo, piña, margaritas, repollo, avena, centeno, garrachuelo y la cebada. Las plantas C4 necesitan climas tropicales y desérticos. Continuamos con mi compañera Ángeles. Mi nombre es Ciclari Ángeles Grande y les voy a estar hablando sobre las comparaciones entre la planta C4 y CAM. La fijación en carbono es menos eficiente en condiciones de frío en nuestra planta C4, mientras que en nuestra planta CAM los síntomas solo abren por la noche y hay cantidad reducida de carbono fijo. Nuestros beneficios de las plantas C4 es la disminución de fotorrespiración y capacidad de fijar los carbonos a altas temperaturas y a pruebas de agua, mientras que en nuestra planta CAM la fotorrespiración es reducida y la pérdida de agua también es reducida. La separación de reacciones dependientes de la luz y la fijación de carbono en nuestra planta C4 es espacial. Estos dos conjuntos de reacciones ocurren en diferentes células, mientras que en nuestra planta CAM, temporalmente estos dos conjuntos de reacciones ocurren en momentos diferentes del día. Puede ser entre el día y la noche y cambia el CO2 y cambian las moléculas orgánicas. Su hábitat en nuestras plantas C4 es caliente, no en ambientes fríos, mientras que nuestra planta CAM es caliente y seco y con gran diferencia de temperatura entre el día y la noche. También podemos decir que nuestras plantas C4 y CAM son usadas como medio para reducir la fotorrespiración. Las vías C4 y CAM para la fijación de CO2 son de adaptaciones que mejoran la eficiencia de fotosíntesis y aseguran que el rubisco encuentre altas concentraciones de CO2 y por lo tanto reduzca la fotorrespiración. ¿Qué es la fotorrespiración? La fotorrespiración es una vía metabólica derrochadora que compite con el ciclo de Kelvin y comienza cuando el rubisco actúa con oxígeno en medio de dióxido de carbono y por lo tanto reduzca la fotorrespiración. Estas dos adaptaciones fotosintéticas
para fijar CO2 han evolucionado independientemente varias veces en especies que han evolucionado desde climas húmedos y secos, pero típicamente cálidos. Las plantas que minimizan la fotorrespiración pueden tener una ventaja competitiva significativa porque una cantidad considerable de energía en forma de ATP se pierden en las plantas durante la fotorrespiración. En muchos entornos, las plantas que usan la energía solar de manera más eficiente deberían de superar por lo menos la eficiencia. También tenemos como ejemplos de nuestra planta C4 los, las plantas tropicales, el maíz y la caña dulce, mientras que en el CAM son el agave, las suculentas y la piña. Sus enzimas son PEP-ASA en ambas dos, mientras que en su eficiencia de tasa es alta la tasa de fotosintética en la C4, mientras que en la CAM es baja tasa de fotosintética. La tasa fotosintética en este caso sería en el C4 no se fosfaturan, mientras que en el CAM no se logra fosfaturar.